Hola, hola. Vamos a dar inicio a la solución de lo que es el cuestionario evaluación parcial MySQL parte uno y parte 2. La primera parte, como nos dice eh, el entorno, consiste en preparar nuestro entorno de Workbench descomprimiendo nuestro archivo, el cual contiene un esquema, una base de datos y algunos registros. Una vez que tengamos esa parte realizada, podremos pasar a la segunda parte. Entonces nos vamos a ir a esta opción y de aquí vamos a descargar este archivo comprimido llamado bd-parcial.rar. Vamos a descargarlo y una vez lo tengamos descargado vamos a descomprimirlo. Entonces vamos a ir a la parte de descargas donde ya la tenemos. Aquí está. Vamos a descomprimirlo. Una vez descomprimido, lo vamos a la carpeta que se nos generó y allí tenemos dos archivos. El primer archivo es un script de SQL que contiene el esquema de la base de datos y el segundo los datos de prueba. Bueno, como buenos programadores, lo primero que vamos a hacer es evaluar el script de la base de datos. Yo les había dicho que esto tenía un detalle, entonces vamos a abrirlo. En este caso yo voy a abrirlo con Visual Studio Code para que lo podamos ver todos. Listo, y nos cargó. Excelente. Vamos a entrar a revisar en detalle lo que es el esquema. Muy bien. Esto es el script que vamos a montar en MySQL. Vamos a mirar tabla por tabla. Apenas son 5 tablas. La tabla autor, aquí nos dice que nos contiene unos campos como ID, nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento. Está bien así. La tabla 2 nos dice ID libro, título, ISBN. Por el momento estos son campos que no pueden ir nulos. Lo mismo que el ID, nombre y apellido del autor. Aquí es esencial, miren que por ejemplo el ID de autor no puede ir nulo. Y obviamente aquí es una llave primaria, entonces está bien por ese lado. Nos dice que la editorial tiene un campo varchar, puede ir vacío de 100, páginas es un entero, género varchar de 50. El campo disponible es un boolean, por default se define en true y tiene una llave foránea que, como ya vimos, es ID autor. Bien, la tabla número 3, socio, ID, nombre y apellido, al igual que el DNI, no pueden ir vacíos. Tenemos teléfono, varchar, correo, varchar, la fecha de tipo date, que utiliza una función por defecto que es el current date para que establezca la fecha actual. El tipo sería, en este caso, varchar 20. Vamos a utilizar una especie de num que nos va a tener tres valores: regular, premium y estudiante, y el estado, si está activo o no, es un boolean por un valor por defecto true. Ahora pasamos a la tabla número 4 y nos dice préstamo. Lo mismo, revisamos los campos. La fecha no puede ir no nulo. Excelente. La llave foránea se utiliza el ID del socio y el ID del libro. Y la tabla número 5, reservas. Todos estos primeros campos no pueden ir nulos. El ID del socio, el libro, fecha de reserva, fecha de expiración. El estado por defecto también utiliza un enum de 3 valores: activa, completada o cancelada. Y las llaves foráneas, que hace referencia al ID socio, al ID libro. Excelente, ¿no? Vamos a tomar esto. Vamos a abrir entre nuestro Workbench. Bueno, una vez dentro del Workbench, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar clic acá a nueva base de datos, ¿cierto? O también podríamos darle a nuevo script de SQL, y acá dentro de este archivo lo que vamos a hacer es que vamos a pegar el script de SQL. Eso voy a hacer, lo tomé ya de Visual Studio, lo pego acá. Ya revisamos que el esquema está bien construido.
Entonces vamos a seleccionarlo todo y lo vamos a ejecutar. Cuando lo ejecutamos vemos que aquí se crearon la tabla autor, libro, socio, préstamo y reserva. Ya tenemos esa primera parte, ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es la carga de los datos. El segundo archivo nos entrega unas inserciones de datos que tendríamos que revisar, que es de los que quizás les ocasionaron problemas a algunos de ustedes. Entonces, vamos a revisarlo. Por aquí lo tenemos. Vamos a abrirlo, por ejemplo, con el bloc de notas. Debemos que nos cargue. Ahí está, los registros. Ahí lo tenemos. Aquí nos dice insertar autores. Como vemos, se están teniendo en cuenta el nombre, el apellido. Eso es lo que tenemos que empezar a revisar. Como los datos son tan poquitos, es cuestión de revisarlos. Nombre, apellido, nacionalidad, nombre, apellido, nacionalidad, fecha de nacimiento y el estado activo. Listo, entonces aquí vemos que todos los autores coinciden con ese campo, si están activos o no. Entonces yo puedo tranquilamente cogerme esto de insertar autores y me voy para el Workbench y me voy a crear un nuevo script de SQL. Vamos a seleccionarlo, lo ejecutamos y efectivamente ya insertamos estos datos en la tabla autor. Volviendo al bloc de notas, tenemos libros. Vamos a coger esto a revisarlo. Nos dice título, aquí están los títulos de primeras, ISBN, que es el código, aquí lo tenemos de segundas, muy bien. ID autor, por ejemplo aquí tenemos el ID autor 1, por aquí también está el 1, el 2. Observen todos estos campos. Todo está bien, pero el último registro, el que es el del principito, el tercer campo, que es el ID, nos aparece nulo. Listo. Y esto es justamente un valor que deberían haber revisado. Entonces son poquitos registros con el objetivo de que lo revisaran. Ahora, si sabemos de que la tabla autores en su ID no puede estar nulo porque es una llave primaria, este registro no puede ir así y tendríamos que modificarlo. Entonces, antes de hacer la inserción de la tabla libros, deberíamos de hacer una nueva inserción para la tabla autores, porque nos faltaría el autor del principito. Aquí primero que todo no se encuentra registrado. Entonces vamos a hacer esa inserción. Por acá, por ejemplo, voy a escribirme la sentencia, aquí está, insert into autor, los campos, y vamos a poner el autor, Antoine de Saint-Exupéry, de Francia, el año en que nació y si está activo o no. Vamos a insertarlo, muy bien, para corroborar de que esto funciona. Lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir a refrescar acá. Aquí tenemos el esquema de la biblioteca, nos vamos a las tablas, nos vamos a autor y vamos a darle clic acá. Esto va a hacer que se haga un select from de la tabla autor en la base de datos biblioteca, y aquí tenemos ya todos los registros de los IDs del 1 al 9. Entonces ya sabemos que el autor del principito tiene el ID 9. Ahora vamos a volver por acá al editor y esto que tenemos en el bloc de notas, perdón, le vamos a reemplazar este null por el 9. Ya con esto nos queda bien. Seleccionamos esto, control C, nos devolvemos para por acá el script, ahí lo pegamos, lo seleccionamos, como ya sabemos que está bien, lo ejecutamos y ya se insertaron. Pasamos al siguiente parte
insertar los socios. Los socios nos dice que para insertar los socios necesitamos nombre, apellido, DNI. Aquí está, nombre, apellido, DNI, muy bien. Teléfono, ahí está. Email, ahí están todos. Tipo, fecha de alta va primero, ahí está bien. El tipo, ahí está bien. Y si está activo. Entonces vamos a tomarnos esto. Esto está bien, vamos a seleccionarlo, control C. Nos vamos para el script, por acá. Vamos a pegarlo. Vamos a seleccionarlo. Y vamos a insertarlo. Excelente. Volvamos al bloc de notas. Y ahora en préstamos. Préstamo nos dice, insertar dentro del préstamo el ID del socio, aquí lo tenemos. ID del libro, aquí lo tenemos. Fecha de préstamo, está ahí, muy bien en todos. Fecha de evolución esperada, también. Fecha de evolución real, aquí está. Algunos están en nulos. El estado está devuelto o activo. Bien. Pero aquí hay algo que debemos de revisar y es justamente los IDs para que todo funcione. El esquema nos está diciendo que para este caso los ID de los socios comienzan en el 1 y deben de terminar en el 10, el número más alto. Y el ID del libro debe comenzar en el 1 y el número más alto es el 14. Para corroborar esto, lo que hacemos es que nos vamos al Workbench y nos vamos a ir, por ejemplo, de una vez a la tabla socio. A socio le damos a dar clic acá, lo ejecutamos y vemos que tenemos el ID del 1 al 10. Como voto incremental está perfecto. Ahora nos vamos a ir al libro. El libro vamos a hacer lo mismo. Y justamente el ID más alto es el ID 15. Aquí vemos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Listo, está bien. Eso está muy bien así, si no va a funcionar. Entonces nos vamos a devolver al bloc de notas y vamos a tomar estos registros, vamos a copiarlos y nos vamos a ir al Workbench y en el Workbench, por acá en el script que estamos generando, lo vamos a pegar y vamos a insertarlo. Listo. Ahí está, muy bien. Ya por último en el script nos dice el tema de las reservas. Para insertar en las reservas deberíamos de tener el ID del socio, que ahí está muy bien, el ID del libro, está bien, fecha de reserva y la fecha de expiración. Esto está bien. Vamos a tomarlo y vamos a llevarlo por acá. Seleccionamos y vamos a ejecutarlo. Ahí lo tenemos, excelente. Entonces esta primera parte casi que está terminada. Lo único que les recomiendo es que nos vamos a revisar, en este caso, el cómo está el tema de los datos. Vamos a validar. Recuerden que en el script yo les generé un script, valga la redundancia, para verificar los datos. Entonces esto es un select que nos une varias tablas y así nos va a retornar información. Copiamos esta consulta, nos vamos a ir al Workbench y en el Workbench por acá vamos a pegarla porque esta es la consulta de verificación. Vamos a seleccionarlo, la ejecutamos y efectivamente tenemos la tabla autores con 9 autores, libros hay 15, socios hay 10, préstamos 22 y reservas 8. Entonces esta primera parte de la evaluación podríamos decir entonces que está completada. Entonces si nos observamos acá, esta primera parte ya queda lista. La segunda parte, evaluación parcial, parte 2, consultas. Se presenta un cuestionario práctico, el cual se deberá responder de acuerdo a las consultas que establezcamos allí. Vamos a pasar a esa parte. Bueno, la primera pregunta nos dice muestra el título, el ISBN y año de publicación de todos los libros del género realismo mágico. Ordena por título alfabéticamente. Bueno, vamos a hacerlo. Para que esto no funcione, pues deberíamos ir construyendo las sentencias por acá.
Entonces vamos a colocar por acá un apartado donde vamos a escribir las respuestas. Y bueno, entonces como nos está pidiendo eso, entonces vamos a hacerlo. Eso es un select. Entonces vamos a empezarlo a escribir por acá. Select. Nos están pidiendo que obtengamos el título. Listo, entonces recordemos, el select from, que es importante tener la estructura. ¿De cuál tabla? Entonces de la tabla libro. Entonces, ahora como ya tenemos la tabla donde la vamos a escoger, simplemente lo que hacemos es escribir los campos que vamos a necesitar. Título, ISBN, ¿qué otro campo necesitamos? El año de publicación. También necesitamos, bueno, creo que son esos campos del libro. Entonces lo vamos a buscar con una condición. La condición nos dice que es, si el género es realismo mágico. Entonces simplemente por acá, mientras género sea igual a realismo mágico. Listo. Ahí ponemos el valor y lo vamos a ordenar. Hacemos un order by y lo vamos a ordenar por título de forma ascendente. Punto y coma, seleccionamos, ejecutamos y efectivamente tenemos los 3 libros que pertenecen al grupo o al género de realismo mágico. Entonces vamos a seleccionar esta sentencia, control C, y nos vamos a ir al visual no, a la evaluación parcial, que es acá, y allí vamos a pegar esa respuesta. Pasamos a la siguiente. Crea una vista llamada Vista Libros Populares que muestre 5 libros o los 5 libros más prestados, incluyendo los que están en préstamo actualmente. Dice, la vista debe tener título, autor y cantidad de préstamo. Luego consulta la vista, o sea que nos está pidiendo 2 partes. Uno, que creemos la vista, y luego que llamemos a la vista. Recordemos que las vistas son tablas virtuales, entonces sí tendríamos que llamarlos luego. Entonces ya tenemos esta primera parte, ok. La segunda, entonces nos vamos a crear una vista, aquí es donde utilizamos el script, la palabra reservada, create view, de acuerdo a la pregunta que nos está haciendo. Nos dice llamada libre de vistos populares. Vamos a copiarnos este nombre tal cual, control C, y lo devolvemos para acá para el workbench, y ese es el nombre de la vista. Listo. Vamos a asignarle, ¿cierto?, un alias, porque en este caso necesitamos el título. Entonces vamos a hacer un ax de select de título, ¿cierto? ¿De dónde? ¿Cierto? ¿De dónde vamos a sacar esto? Del libro. Entonces simplemente vamos a hacer del libro. Entonces el from, por acá, vamos a hacerlo del libro. Listo, y una vez le ponemos el alias. Como la pregunta nos está pidiendo que es una vista que muestre los 5 libros más prestados, tendríamos que ir a incluir otras tablas, ¿cierto? Y la vista dice que debe incluir el título de autor y cantidad de préstamos. O sea que esto nos lleva a hacer un inner join con otras tablas. Por ejemplo, en este caso, vamos a hacer un inner join con la tabla autor. Listo. Y vamos a comparar de la tabla autor el ID del autor para poder validar esa parte. Entonces vamos a irnos acá, este from, vamos a hacerle un inner join por acá, inner join con la tabla autor, el alias de autor, y vamos a validar
del libro, el ID de autor, porque aquí ya lo seleccionamos, y de la tabla autor, el ID de autor. También vamos a hacer otro inner join, en este caso, con la tabla préstamo. Listo. Vamos a validar justamente ese otro campo. Vamos a colocarlo por acá, el otro inner join. De préstamo necesitamos el ID del libro y vamos a compararlo con, obviamente, el ID del libro de la tabla libro y el ID del libro de la tabla préstamo. Bien, esto nos pide que lo agrupemos. Entonces, ¿cómo lo vamos a agrupar? Vamos a utilizar el group by. Listo. Entonces, después de esto, tranquilamente puede ir un group by después del inner join. Pero listo, sigamos por acá seleccionando. Si ya habíamos seleccionado el título, ahora vamos a hacer una operación de concatenación. Utilicemos la función concat por acá, porque nos están pidiendo nombre y apellido. Entonces simplemente vamos a decir que vamos a llamar de autor, apellido y nombre. Listo, nos quedaría así. A eso le vamos a asignar un alias. Como siempre, la buena práctica para el campo, vamos a decir que lo vamos a guardar como autor. Listo. Otro que necesitamos es contar el préstamo. Entonces, para obtener esa información, simplemente vamos a hacer un count de la tabla préstamo, el ID préstamo, y vamos a asignarle un alias, que en este caso va a ser el total de préstamo. Acá. Y ahí tenemos los tres campos que nos está pidiendo. Ahora, para agruparlos, listo, para agruparlos, vamos a llamar el campo ID libro del libro. Esa es la clave. Ahora, nos están pidiendo también que lo ordenemos de manera ascendente o descendente. ¿Por qué razón nos están pidiendo que lo ordenemos? Porque observen que acá nos está diciendo que muestre los 5 libros más prestados. Entonces, partiendo de esa premisa, vamos justamente a construirnos la sentencia que nos lo ordene de esa forma. Entonces vamos a hacer un order by del campo total préstamo y le vamos a poner un límite de 5 para que justamente nos muestre esos 5. Yo lo voy a hacer de manera ascendente y ya digamos que con esto nos queda construida esa vista. Listo. Esto por sí solo no funciona. ¿Por qué razón? Porque necesitamos llamar a la vista. Para llamar a la vista tenemos que hacer un select asterisco from, ¿cierto? A ver, que a mí no me gusta escribirlo así en minúscula. Un select asterisco from de la vista libros populares. Entonces vamos a ponerla por acá. Si esto es verdad que funciona, vamos a seleccionar esto y lo vamos a ejecutar. Como vemos, ahí nos trae los datos, funciona. Entonces, tal cual como te hiciste esto, vamos a copiarlo y nos vamos a ir al Workbench y allí vamos a pegar esa respuesta. Pasamos a la tercera. Créate una función llamada calcular multa, que calcule la multa por retraso. Nos dice si el retraso es menor o igual a 3 días, que nos diga que no tiene multa. Si el retraso se encuentra en el rango entre 4 y 10 días, son 500 pesos por día. Tercero, si el retraso es mayor a 10 días, va a ser 1000 pesos por día. Dice, luego crea una consulta que muestre cada préstamo vencido, que nos muestre socios, libro, días de retraso y multa calculada. O sea que esta consulta es una consulta compuesta porque nos están pidiendo que creemos la función y luego que creemos la consulta. Entonces vamos a hacerlo. Bueno, como nos dice esto, la función llamada calcular multa. Entonces vamos a copiarnos este nombre de acá y nos vamos a ir al Workbench y en el Workbench vamos a trabajar. Listo. Vamos a darle aquí un Enter. Y aquí nos está diciendo claramente qué es. Listo, entonces recordemos que nosotros comenzamos con la palabra reservada delimiter
Y a partir de allí empezamos a crear nuestra función. Create function. Y le vamos a poner, ¿cómo se llama la función? Se me fue el nombre. Dice calcular multa. Entonces vamos a hacerlo así tal cual. Calcular multa. Función calcular multa. Esto, al ser una función, nos recibe algunos parámetros. Esos parámetros se van a tomar en cuenta de acuerdo a una cantidad, ¿cierto? Entonces ya de entrada sabemos que el tipo de dato que nos va a recibir es entero. Bueno, las funciones normalmente retornan algo, entonces vamos a acompañarlo de un returns y vamos a decir qué es lo que nos va a retornar. En este caso vamos a retornar en formato decimal, en el tipo de dato decimal, y vamos a poner los límites entre la cantidad de ceros a la izquierda y dígitos antes de. Entonces digamos que dígitos a la izquierda va a tener 10 y los decimales van a ser 2. Esto no es nada del otro mundo. Ahora utilizamos la palabra deterministic para determinar lo que vamos a evaluar. Aquí entonces ya utilizamos la palabra begin para comenzar, y el begin va acompañado de un end. Este end lleva estos dos, y ahora dentro de estos dos vamos a hacer una pequeña tabulación, y aquí en el begin vamos a declarar. ¿Qué es lo que vamos a declarar? Los valores que vamos a tomar. Listo. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tomar el valor de la multa, que va a ser en formato decimal, y que también va a tener la misma cantidad de dígitos. Listo. Ahí está. Bien. La función calcular nos va a tener en cuenta un valor que son los días de retraso. Listo, los días de retraso. Entonces vamos a definir de una vez la variable acá. Días de retraso. Esa es la variable que nos va a retornar. Listo. Ahora vamos a hacer una validación con un if. Vamos a utilizar aquí la expresión if y vamos a decir si los días de retraso son menores o iguales a 3, entonces que pase algo. Listo, así sería. Si los días de retraso son menores o iguales a 3, entonces vamos a decir que el valor de la multa va a ser igual a los días de retraso, que sería en este caso P días de retraso, tal como lo habíamos escrito, y eso lo vamos a multiplicar por 500. Ya con eso tenemos el primer valor. Ahora, la otra condición. Bueno, no, esto ahí no va, porque acordemos que si es menor a 3, pues la multa es igual a 0. Entonces, no, esto lo reutilizamos enseguida, cortémoslo de acá, y digamos que si el valor es menor o igual a 3, pues no hay multa, entonces es 0. Entonces aquí va el punto y coma. Eso, ahí sí no me cuadraba. Ahora vamos a utilizar el else if, que nos va a ayudar a evaluar la cantidad de días de retraso. Esta vez simplemente tomamos en cuenta que los días de retraso sean menores a 10, y entonces ya ahí sí validamos todo completico. Entonces decimos, si días de retraso es menor o igual a 10, entonces, ¿cierto? Ahí sí ponemos el set con el valor de la multa multiplicado por los días de retraso por 500 pesos por cada día. Ahí sí nos queda más claro. Excelente. Ahora, el caso por defecto, digamos
el else, por acá lo vamos a poner. Vamos a decir que en este caso, si el valor de la multa pasa los 10 días, entonces simplemente lo multiplicamos por 1000 pesos, que es el valor final de la multa. Ahí está. ¿Cómo cerramos los if? Por acá con la instrucción en if. Listo. Como ya tenemos esa validación, lo único que necesitamos ahora es que nos retorne algo. Pero vamos a ir acá y vamos a retornar el valor de la multa. Finalmente eso es lo que necesitamos conocer. Bien. Ahora, después de este return, que está al final, vamos a colocar el delimiter para finalizar esto. Delimiter. Y coma. Este delimiter pertenece a este delimiter. Ahí va, muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es la consulta que utilice esa función. Listo, ya es la primera parte que está hecha. Esa es la función. Ahora necesitamos llamar a esa función. ¿Cómo? Lo vamos a hacer por medio de un select. A este select le vamos a concatenar lo que es el nombre y el apellido y lo vamos a guardar como socio dentro de la consulta. Listo. Entonces vamos a seleccionarlo acá. Muy bien. ¿Qué otro dato vamos a necesitar? Vamos a necesitar, bueno, obviamente, ¿de dónde vamos a sacar estos datos? Necesitamos hacer un inner join y todo esto. Entonces, ¿de dónde hacemos ese select? De préstamo. Listo, entonces por acá, from, préstamo, y necesitamos hacer un inner join con socio y también un inner join con libro para poder recuperar esos datos que necesitamos. Entonces, coloquemos acá el inner join de socio, donde validamos el ID del socio, tanto de préstamo como de socio, y un inner join con libro, donde validamos el ID del libro, tanto como préstamo como libro. Finalmente, vamos a hacer un where, donde vamos a validar el estado. Recordemos que el ejercicio nos pide que siempre y cuando el estado esté en activo, y que también la fecha de devolución esperada sea menor a la fecha actual, ¿cierto? Entonces vamos a por acá. Y fecha de devolución esperada sea menor a la fecha actual. Esto ya le vamos a pedir que nos lo ordene días de retraso, días bien bajo retraso, de forma descendente. Listo. Ahora, como ya hicimos el from y ya tenemos el inner, ahora aparte de llamar a socio, vamos a llamar a título. Entonces del libro vamos a tener el título del libro y el autor del libro. Listo, en este caso el título del libro. Ahora necesitamos encontrar los días de retraso. Para hacerlo posible necesitamos, ojo, utilizar una función llamada dateDiff. Esa función nos permite encontrar los rangos de diferencia que hay entre la fecha actual y la fecha de devolución esperada. Entonces simplemente por acá llamamos a la función dateDiff, que recuerden que nos encuentra la diferencia numérica entre la fecha actual y la fecha de devolución esperada. A eso le vamos a dar el nombre de días de retraso. Listo. Ahora, aquí llamamos a la función calcular, esa función calcular multa que nos acabamos de crear, que nos va a recibir la fecha actual, la fecha de devolución esperada, y ese nos va a retornar ese dato que necesitamos, el cual vamos a llamar multa. Aquí. Función calcular. Listo. Ahí está. Vamos a mirar
si todo funciona, entonces vamos a seleccionar desde acá hasta la parte inferior y vamos a ejecutarlo. Listo, excelente, ahí nos retornó todo lo que son los socios, los libros, nos está retornando absolutamente todo, la cantidad de días de retraso y la multa. Muy bien, como esto no funciona, vamos a copiar y nos vamos a ir para por acá en la respuesta y vamos a pegar la respuesta allí. Ahora el cuarto punto nos dice, calcula para cada autor nombre completo, cantidad de libros escritos y promedio de páginas de sus libros. Muestra solo autores con al menos 2 libros y ordénelos por cantidad de libros de forma descendente. Vamos a hacerle, pero vamos a ir por acá al Workbench, al Workbench, por aquí más abajito, vamos a crearnos la consulta que nos va a permitir hacerlo. ¿Por qué sabemos que es una consulta? Por lo que nos está pidiendo. Entonces vamos a hacer un select. Listo. La estructura, recuerden, select from. Por aquí vamos a hacer un left join, ¿cierto? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a seleccionar? ¿Y de dónde? De la tabla autor. Entonces, tabla autor. Le asignamos su alias y vamos a hacer un left join de una vez con otra tabla que es la tabla porque vamos a juntar libro con autor, ¿cierto? Entonces necesitamos hacer esa comparación. Entonces vamos a obtener un left join de autor con libro, donde vamos a comparar de autor, el ID del autor, y del libro, el ID del autor también. Ahora sí, el select, ¿qué vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar el nombre, el apellido del autor. Aquí lo que venimos utilizando es la función concat, que nos ayuda a organizar la información de una manera más limpia. También nos está pidiendo que establezcamos la cantidad de libros que tiene este autor, entonces vamos a utilizar la función count. Esta función count toma en cuenta de la tabla libro el ID libro y los va a sumar en un campo llamado total libro. Ahora, como necesitamos obtener el promedio de las páginas, vamos a utilizar una función llamada round, que nos va a redondear, pero que también nos va a recibir una segunda función, average, para el promedio de las páginas de los libros. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por acá simplemente utilizamos la función round, que nos recibe la función average, y estas nos reciben como parámetro las páginas que contienen los libros, ¿cierto? Arrancando desde 0. Luego lo guardamos en un campo llamado promedio páginas. ¿De dónde? De autor, ya lo tenemos, y estamos haciendo esto. Ahora necesitamos agruparlos, porque necesitamos mostrar los datos por autor, y para mostrarlos por autor tendríamos que hacer un group by. Entonces, después del left join vamos a hacer un group by con la tabla autor y llamamos el ID autor. Ahora necesitamos contar, ¿cierto? Los libros. Para esto vamos a hacer un having del libro, ID libro. Recordemos que por acá lo que nos está pidiendo el ejercicio es que muestre autores con al menos 2 libros. De ahí para allí, listo, que al menos tengan 2 libros. Por eso estamos haciendo un having de libros de que sea mayor o igual a 2. Ahora simplemente le vamos a pedir que nos lo ordene de manera descendente, obviamente el campo de total libros, este que habíamos definido por acá en la línea 130. Si esto es verdad, vamos a seleccionar, ejecutamos, y esto nos está obteniendo la cantidad de libros, el promedio de páginas y los autores. Esto está bien. Entonces simplemente vamos a copiar esta sentencia, nos vamos a ir por acá, la vamos a pegar
Y vamos a pasar a la siguiente. Dice, muestra los préstamos que están vencidos. Fecha de devolución esperada, que sea menor a la fecha actual, de una vez nos está explicando cómo, y el estado está en activo, y dice, calcule los días de retraso, e incluye título del libro, socio y días de retraso. Bueno, vamos a mirar. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos al Workbench, por acá donde venimos trabajando, vamos a hacer, recordemos que es un select, luego el from, y ahora, ¿qué es lo que necesitamos recuperar y de dónde? Entonces, ¿de dónde vamos a recuperar los datos? De la tabla préstamo. Entonces simplemente llamamos a préstamo, su alias, y ahora, ¿qué necesitamos obtener? Libro, ¿cierto? En fin, entonces cuento. Como nos está pidiendo bastante información, vamos a hacer un inner join con libro y con socio. Entonces vamos a hacer ese inner join acá. From préstamo, acá vamos a hacer inner join con libro y con socio, utilizando el ID del libro y el ID del socio. Bien. ¿Qué condición vamos a evaluar? Ya enseguida lo vamos a mirar. Pero ahora vamos a los campos que vamos a recuperar. Vamos a recuperar el título del libro, el nombre del que lo presta, es decir, del socio. Vamos a obtener la fecha de préstamo y todo eso. Entonces por acá en el select vamos a colocar, por ejemplo, título. Vamos a seleccionar el socio. Vamos a seleccionar también la fecha de préstamo. Vamos a seleccionar la fecha de devolución esperada y los días de retraso que se calculan a partir, como nos dio la explicación, de la función dateDiff, que nos obtiene la diferencia entre las dos fechas, la fecha actual y la fecha de devolución esperada. Ese es el que nos va a dar los días de retraso. Entonces por acá vamos a utilizarlo. Aquí ven, préstamo, devolución esperada y el dateDiff que nos recupera los días de retraso. Ahora, como ya tenemos el inner join, lo único que nos falta por acá hacer un where para evaluar la condición. Entonces la condición es que la fecha, vamos a mirar que es lo que nos decía por acá, los días de retraso, que incluya el título del libro, socio y días de retraso. Mostrar los préstamos que estén vencidos, menores a la fecha actual, ¿cierto? Y el estado que estén activos. Entonces simplemente vamos a buscar que el estado esté activo, eso va a ser el where, y vamos a hacer un AND con la fecha de evolución esperada, y nos va a retornar la fecha actual, ¿cierto? Ahora sí, sigamos aquí. Entonces en el where, como les decía, vamos a poner el estado que esté activo, y el AND, ¿cierto? La fecha de evolución esperada, siempre y cuando sea menor a la fecha actual. A partir de esto sí podremos hacer el famoso order by, en el cual vamos a calcular los días de retraso de forma descendente. Vamos a seleccionar todo esto. Me cogí hasta donde no era, es acá. Se me fue. Exacto. Es este. Vamos a ejecutarlo. Y ahí no lo obtuvo. Perfecto. Entonces, ¿usted qué hace? Copia esa consulta. La lleva por acá al Workbench. Ya lo probó. Entonces vamos a montarlo por acá. Siguiente. Muestra los socios que tienen más de 2 préstamos actualmente. Incluye nombre, apellido y cantidad de préstamos. Bueno, esto por acá no lo necesitamos por el momento, pues cerremos esto por acá y vamos a trabajarle. Entonces nos vamos a ir a nuestro Workbench, por acá nos vamos a construir la nueva sentencia. Recordemos lo que nos está pidiendo que mostremos los socios que tienen más de 2 préstamos activos actualmente, incluyendo su nombre, apellido y cantidad de préstamos que tienen activos. Entonces por acá comenzamos nuestra consulta con la palabra select. Recordemos que tenemos que hacer un from alguna tabla y vamos a hacer un inner join. Este inner join lo vamos a hacer con
la tabla préstamo, donde vamos a comparar o evaluar el ID del socio que se encuentra en la tabla préstamo con la tabla socio. Entonces aquí simplemente llamamos a socio y ahí nos va a funcionar. Ahora, ¿qué necesitamos obtener? Como nos está pidiendo nombre, apellido y cantidad de préstamos activos, pues eso es lo que vamos a retornar. Entonces esos son los campos que vamos a hacer en el select. Entonces seleccionamos un concat para nombre y apellido, lo guardamos bajo el campo de socio y hacemos lo mismo bajo el campo de préstamos activos, pero vamos a hacer un conteo de los préstamos que contenga esta persona. Así nos quedaría. Select, nombre, apellido, socio, ID préstamo para los préstamos activos, eso nos lo va a contar. ¿De dónde es socio? Ya hicimos el inner join, ahora necesitamos evaluar una condición. Recordemos que son préstamos que estén activos actualmente. Entonces simplemente vamos a hacer un where de estado del préstamo mientras que este se encuentre en activo. Ahí está. Ahora, como lo vamos a mostrar por socios, ¿cierto? Vamos a agruparlos. Entonces utilizamos el group by utilizando el ID del socio. Entonces por acá lo escribimos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como nos está pidiendo los socios que tengan más de 2 préstamos activos, entonces vamos a hacer un having que nos cuente el ID del préstamo siempre y cuando sea mayor a 2. Entonces por aquí vamos a hacerlo. Having count, el ID del préstamo siempre que sea mayor a 2. Esto finalmente vamos a ordenarlo bajo el campo de préstamos activos. Ya usted decide ascendente o descendentemente. Ahí nos quedó. Vamos a ejecutarlo y a probar si no funciona. Listo, ahí está. No cumplió con la condición, pero está bien. Vamos a seleccionar control C. Nos vamos para el entorno de trabajo. Ahí pegamos la consulta y pasamos a la siguiente. Recuerde que son 10, ya nos quedan 4 preguntas. Séptima, muestre todos los préstamos activos con el nombre completo del socio y el título del libro prestado. Incluye fecha de préstamo y fecha de devolución esperada. Bueno, entonces para construir esa sentencia no se necesita demasiada lógica, es, digamos, alguna consulta relativamente sencilla. Mire que nos está pidiendo todos los préstamos activos con el nombre completo del socio y el título del libro prestado, que incluyen la fecha en la que se prestó y la fecha en la que se espera se devuelva. Entonces vamos a irnos por acá al Workbench. Hay un espacio, ya sabemos que esto se resuelve con un select, un from. ¿De dónde vamos a hacer el from? De préstamo, ¿cierto? Entonces simplemente llamamos préstamo su alias y vamos a hacer un inner join. ¿Por qué un inner join? Porque necesitamos obtener información de los socios y también necesitamos obtener información de los libros. Entonces vamos a hacer realmente más que un inner join, 2 inner join. ¿Listo? Entonces vamos a hacer 2 inner join, uno con socio donde validamos el ID del socio, tanto de préstamo como de la tabla socio, y un inner join con libro donde obtenemos el ID del libro, tanto de préstamo como del ID libro. Ahora, ¿qué vamos a recuperar? ¿Qué nos están pidiendo? Como tenemos que incluir el nombre completo del socio, entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un concat por acá en el select que nos muestre el nombre y el apellido del socio. Pero también nos están pidiendo el título del libro, fecha de préstamo y la fecha de evolución esperada. Entonces, sencillo, vamos a llamar a esos campos que faltan. Vamos a organizarlo aquí que nos quede bien. Y estamos haciendo correctamente el front desde préstamo. Los inner join ya están. Entonces, una de las condiciones es siempre que los préstamos estén activos. Entonces, vamos a hacer un where del estado activo.
Ahora sí, lo podemos ordenar, hacer un order by. De préstamo, vamos a llamar a fecha préstamo y la vamos a organizar de forma descendente. Vamos a mirar, ejecutamos y nos retorna la información. Excelente, nos está retornando el socio, es decir, quien presta, el libro que presta, tal como nos pide, incluyendo la fecha de préstamo y la fecha de devolución esperada. No, eso está excelente. Vamos a copiarlo y nos vamos para acá al entorno de trabajo y allí pegamos la consulta. Siguiente, lista todos los libros, ojo, lista todos los libros que nunca han sido prestados. Muestre título, autor y género. Esta está sencilla. Entonces vamos a ubicarnos por acá. Ya sabemos, el select, ¿cierto? El from. Y vamos a hacer unos join. Entonces, ¿qué vamos a seleccionar? Nos están pidiendo todos los libros que nunca han sido prestados, pero los campos son título, autor y género, ¿cierto? ¿De dónde? Del libro. Entonces vamos a llamar aquí libro, pero perdón, en minúscula. Y los campos en el select título y que concatenemos los datos del autor. Listo, ahí está. Esto hasta el momento no funcionaría ahí, pero como necesitamos obtener préstamo y todo el cuento, vamos a evaluar como las cosas que no hayan sido prestadas. Entonces vamos a hacer un left join con préstamo donde comparemos el ID del libro con el ID del libro de préstamo, y vamos a hacer otro left join con autor donde nos compare el ID del autor del libro con el ID de autor de la tabla autor. Listo, entonces por acá vamos a hacer el left join con ambas tablas, ahí están, préstamo y autor, y finalmente vamos a evaluar, a poner la condición, el where, y ese where, recordemos que va a tener en cuenta a la tabla préstamo y va a mirar que el ID del préstamo esté vacío. ¿Por qué que esté vacío? Porque estamos buscando a los que nunca fueron prestados. Entonces aquí colocamos is null, punto y coma, seleccionamos, ejecutamos y obtenemos que justamente el principito nunca ha sido prestado. Copiamos, esto está muy bien, nos vamos a ir por acá, vamos a pegarlo, pasamos a la consulta 9, encuentra los libros que tienen reservas activas, muestra título y género. Este también está relativamente sencillo de hacer. Entonces vamos a ir al Workbench y vamos a construirlo por acá. Vamos a darle un espaciecito allí. Vamos a escribir por acá. Recordemos que esto es un select from. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Entonces, que encontremos los libros que tienen reservas activas. Entonces ya de entrada sabemos que esto estamos llamando a la tabla libro. Le asignamos su alias y vamos a obtener título y género del libro. Entonces en el select, los campos título y género del libro. ¿Qué condición? ¿Cierto? Que tengan reservas activas. Entonces aquí vamos a colocar la condición where exists. Esta función exists nos permite validar si algo está o no está. Dentro de paréntesis, como es una función, vamos a pasarle unos parámetros. ¿Cuáles son los parámetros que vamos a evaluar?
Aquí vamos a hacer una subconsulta. Vamos a colocar la palabra select, ¿cierto? Que nos obtenga, por ejemplo, uno de la tabla reserva le asignamos su alias y aquí como colocamos el where para mirar justamente que esa tabla de reservas tenga, en este caso, un ID de libro que sea igual a lo que hay en libro, ID libro. Y finalmente, con un AND, evaluamos el estado que se encuentre exactamente en activa. Listo. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Por acá ya hacemos el order by y lo vamos a ordenar por títulos. Ahí está. Vamos a seleccionarlo y ahí los tenemos. Copiamos la consulta, nos vamos para el entorno de trabajo, la pegamos, ahí está. Última consulta. Muestra los libros que tienen más páginas que el promedio de todos los libros. Incluye autor y número de páginas. Para hacerlo, nos vamos a ir por acá al Workbench. Esa última consulta que tenían que hacer. Recordemos que son consultas, entonces utilizamos el select, el from, que no se nos puede olvidar desde dónde vamos a hacer la consulta. Como estamos hablando del libro, de una vez llamamos al libro, su alias, y vamos a hacer un inner join, porque nos toca hacer un inner join con la tabla autor para poder obtener el promedio de todos los libros, porque nos va a incluir tanto el título, autor y el número de páginas. Entonces por acá del libro vamos a hacer un inner join con la tabla autor, donde hablamos del libro, el ID autor, y en la tabla autor el ID autor. ¿Qué vamos a obtener? El título del libro, el autor y las páginas. Entonces aquí en el select vamos a colocar el título, ¿cierto? El autor y las páginas. Ahora, observe que nos dice que tengan más páginas que el promedio de todos los libros. ¿Cómo hacemos esto? Hacemos un where del libro páginas, ¿cierto? Mientras estas sean mayores, ¿cierto? ¿Mayores que qué? Que la subconsulta que vamos a hacer, que nos va a obtener el promedio de las páginas de todo libro. Sencillo. Ahí está. Seleccionamos el promedio de las páginas del libro. Y finalmente vamos a pedirle que nos lo ordene por las páginas del libro de forma descendente. Vamos a seleccionar, lo copiamos, lo ejecutamos y ahí hemos obtenido la consulta de la respuesta. Entonces, como estamos tan seguros de esto, lo pegamos allí y le damos en terminar intento y digamos que esto ha sido todo. Como pudieron observar, no es nada del otro mundo. En la descripción del video les voy a dejar la solución a estos 10 ejercicios y espero que se preparen para una próxima oportunidad. Un abrazo para todos, nos vemos pronto, chao chao.